Saludos compañeros internautas, les habla RV-A y la A es porque soy ateo. La religión como instrumento político. En estos días que hay elecciones en mi país, es fácil darse cuenta que en un país altamente religioso, como lo es donde yo resido, se puede usar este aspecto para conseguir ciertos objetivos. En este caso, objetivos políticos. Esto desde mi punto de vista resulta muy cuestionable y al parecer no lo es para muchos políticos o bien para sus seguidores usar aquello de el fin justifica los medios. Actualmente existen 4 candidatos que optan por la presidencia de la República y se debe poner atención a ese hecho, presidencia de la República. No es un reinado o cambio de rey el que se está haciendo, porque convenientemente se exponen cosas así. Es decir, que si X candidato llega a la presidencia, se dice que será un dictador o quitará libertades y una serie de disparates que no tienen ni pies ni cabeza, por lo menos no en nuestra realidad. Veamos un primer punto. En un anuncio o spot publicitario que aparece en la televisión se dice que debemos elegir un candidato que crea en Cristo para no poner en peligro la libertad religiosa. Me causa gracia eso de poner en peligro la libertad religiosa. No logro visualizar o saber cómo un presidente podría poner en peligro la libertad religiosa, y es por el hecho que no es un rey el que se está eligiendo, que puede dictar leyes así por así y listo. Y no voy a ahondar mucho en eso, ya muchos sabemos los pesos y contrapesos que existen en un gobierno. Me he querido enfocar más a un aspecto que me llama la atención, la libertad religiosa. Veamos qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuanto a la libertad de religión. El artículo 18 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y el artículo 19 dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ahora, esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero esto también está como derecho constitucional en mi país, y supongo que en todos los países miembros de las Naciones Unidas también. Ahora, veamos esto de la libertad religiosa. Cuando de repente aparecen religiones llamadas extrañas o que no son practicadas por la mayoría en un país, de repente a estas personas se les olvida que es un derecho que tiene cada persona, es decir, ven a esta extraña religión o secta como una amenaza a las buenas costumbres de sus propias creencias o dogmas. Entonces, en mi caso siempre me pregunto, ¿en verdad se entiende lo que es la libertad de religión? En el caso de El Salvador se está diciendo que un candidato es musulmán y que debemos elegir a alguien que crea en Cristo. Y yo pregunto, ¿cómo puede alguien saber si una persona en verdad cree en Cristo? Y esto lo digo porque, en primer lugar, se hace erróneamente una asociación con buena persona es igual a creer en Cristo. Luego de esa asociación, y siguiendo con esa línea de pensamiento, muchos responden con un versículo bíblico que dice: por sus frutos los conoceréis. Y estoy de acuerdo con eso, es decir, generalmente solo puedo concluir algo cuando veo resultados o acciones, no antes. Y aún así, no es verdad que se pueda saber siempre. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando curas o bien evangélicos han sido condenados por violaciones a menores de edad o bien otro tipo de delitos, y esto abarca muchas religiones, entonces, ¿cómo sé que alguien en verdad cree en Cristo? ¿Cómo? Estos curas y pastores predicaban sobre Jesús y decían creer, y de pronto se destapan sus verdaderos actos, y es hasta entonces que se puede afirmar que el hecho que alguien diga que cree en Jesús sea alguien a quien se deba seguir, se deba admirar o de tenerlo como una buena persona. Ahora, alguien puede decir que al darnos cuenta de sus actos podemos concluir que no creía en Jesús o en Dios, pero
¿Qué pasa con aquellas personas que dicen creer y que nunca nos damos cuenta de sus verdaderas acciones o nunca vemos sus verdaderos frutos? Es difícil conjeturar que algo así haya pasado, puesto que si alguien se salió con la suya en su vida y nunca nadie supo lo que hizo, es imposible darse cuenta. Pero bueno, el punto acá es que si tú eres una persona creyente, ¿de verdad respetas la libertad de religión, libertad de culto? Veamos unos ejemplos de cómo a conveniencia, o bien cómo esto es algo que todo el mundo sabe, que debe haber libertad religiosa y sin embargo no se cumple. Hay una secta o iglesia, la verdad no sé cómo estará esta secta actualmente, que se hacía llamar Creciendo en Gracia. Desde mi punto de vista debía llamarse Creciendo en Desgracia. Pero bueno, la cosa es que esta religión era dirigida por una persona llamada José Luis de Jesús Miranda. Este tipo afirmaba ser Jesucristo resucitado como el anticristo y tenía un tatuaje con el número 666 en su antebrazo. Esta persona en su juventud tuvo una adicción a la heroína y estuvo preso varias veces por robo. Y ya ven, después creó una iglesia diciendo que es el anticristo y que anticristo significa no seguir al Jesús que vivió en los días de su carne. Yo siempre me pregunto cómo puede haber gente que les crea a estas personas. Pero bueno, recuerden, libertad religiosa. El punto acá es que tanto en Honduras como Guatemala se le prohibió el ingreso y se quiso prohibir aquí en El Salvador también, porque sí. Aquí también tenía seguidores y por cierto que todos los miembros de esta iglesia tenían que tatuarse el 666 en su cuerpo. Según recuerdo, salió una noticia que unos padres le estaban tatuando de número a un niño y el niño lloraba por el dolor que le causaba que le hicieran el tatuaje. Creo que todavía está disponible el horrible video. El punto aquí es que este pastor no se le permitió el ingreso a estos países y se le calificó como persona no grata. Entonces la cosa aquí es, ¿se debía o no se debía permitir el ingreso a este tipo que afirmaba ser el anticristo a estos países? En mi caso personal, si tenemos que obedecer la ley, se le tenía que permitir el ingreso. Aquí en El Salvador, al final de cuentas, se le permitió entrar, aunque fue muy discutido si se debía o no permitírselo. El arzobispo de aquel entonces dijo: es algo inhumano el planteamiento de esta secta, por lo tanto es lógico que se defienda a la ciudadanía de esta agresión de personas poco cuerdas, pero además bastante maléficas. Claro, cuando salió a la luz los abusos de ciertos curas, no utilizó esa misma lógica. Ahora, una iglesia que le hace un tatuaje a un niño se llama maltrato. Y en ese caso corresponde a las autoridades realizar las acciones pertinentes. No se necesita tanto análisis para saber que esa iglesia era como todas las demás. Una completa farsa. Pero recordemos la ley. Libertad de religión, libertad de culto. En resumen, si estás a favor de la libertad de culto, debes respetar la creencia o religión personal de cada individuo. Si una iglesia o religión X, debido a sus creencias, está afectando o dañando físicamente a los niños, es decir, que están vulnerando los derechos de los niños, entonces es válido tomar las medidas pertinentes. El punto acá es que se pregona, o muchos políticos o personas de un país pregonan libertad de religión y libertad de culto, libertad de expresión, pero cuando se quiere hacer uso de dicha libertad surgen voces de regulación. Es gracioso desde mi punto de vista. La educación es una herramienta útil para ayudar a las personas a visualizar y analizar mejor su entorno, ya sea social, religioso o de muchos otros tipos. La libertad de religión no es respetada como debería ser, y lo otro de elegir a un candidato que crea en Cristo es una tontería, porque ¿acaso un candidato que cree en Cristo automáticamente resolverá todos los problemas de un país? O sea, si fuera así de sencillo, lo consideraría. Pero nada que ver. Así que sin más, hasta luego.